importantísimos, ¿no? Como son los estudios descriptivos epidemiológicos. Estos estudios pueden ser ecológicos y transversales. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos. Ya me conocen a mí, yo soy el doctor Carlos Medina Soriano. Las competencias que vamos a adquirir es que podamos analizar, identificar e interpretar los diseños epidemiológicos descriptivos. Pero para hablar de epidemiológico descriptivo tenemos que hacer un esquema. En este caso, vamos a revisar la parte inicial, vamos a definir elementos de juicios, vamos a revisar los tipos de estudios epidemiológicos que existen primeramente y dentro de ellos vamos a ver dónde están ubicados los estudios epidemiológicos descriptivos, ¿no? Vamos a revisar desde el punto de vista ecológico y vamos a hacer también una revisión de lo que es el estudio transversal. Todos estos elementos de juicio les va a servir justamente para que ustedes decidan qué trabajo, qué investigación van a realizar dentro del marco de la epidemiología. Y no solamente de la epidemiología, sino de lo que es la investigación formativa, en todo lo que es pues, producción de conocimientos. Recordemos que la epidemiología es la rama de la medicina que estudia la frecuencia, la distribución y los determinantes de estados y sucesos relacionados con la salud y la enfermedad. Pues bien, esto exactamente es que nosotros a la hora que describimos una enfermedad, un evento, ¿no? Lo que buscamos es cómo están distribuidos. Buscamos qué población está teniendo el problema, o sea, cuántos. Tenemos que ver en ese sentido una magnitud. Tenemos que ver en qué tiempo calendario, medio año, un año, vamos a revisar el problema que existe, vamos a delimitar el lugar, vamos a delimitar el ambiente ecológico en el que se está produciendo el problema y vamos a ver a quiénes está afectando, en este caso la población, quiénes, y dentro de la población, qué grupos etarios son los que son afectados por la noxa que estamos observando o que estamos vigilando. Y entonces, en ese sentido, ¿no? Todo esto nos permite a nosotros revisar y investigar lo que llamamos epidemiológicamente, ¿no? La distribución de enfermedades. Lógicamente que el método científico, desde el punto de vista epidemiológico, tiene tres fases. Estoy recordando en este caso, ¿no? Observarlos y conocer la frecuencia de distribución de las enfermedades, ¿no? Los patrones de frecuencia y cómo se diseña o se puede valorar un estudio experimental en la forma posterior basado en una hipótesis planteada. ¿Qué tipo de estudios epidemiológicos conocemos? Tenemos nosotros que valorar primero los estudios ecológicos que se realizan en poblaciones, ¿no? Cuando no solamente incluimos las poblaciones, sino que seleccionamos casos, en este caso estudios transversales, pueden ser realizados sobre un grupo de individuos y por lo tanto los estudios descriptivos también pueden ser estudios analíticos y si son analíticos estamos diciendo que son observacionales. En este caso, no, las observacionales vamos a hacer estudios, por ejemplo, de casos de controles, estudios de corte, pueden ser intervencionistas, eso ya va más allá. En este caso, ya estamos incluyendo ensayos clínicos, ensayos de campo, ensayos comunitarios. Vamos a revisar algunos de ellos para después centrarnos justamente en todo lo que son los estudios epidemiológicos. Cuando hablamos de estudios analíticos, diremos que estos valoran, ¿no? Todo el estado de salud o de enfermedad, comprobando o rechazando la hipótesis generada en los estudios descriptivos. Con ello, lo que se busca es identificar factores de riesgo y protectores de una enfermedad. Seguimos hablando de los estudios analíticos. Los analíticos pueden ser observacionales, como son los que ya hemos dicho, estudios de casos controles, los estudios de corte, o intervencionistas, como son los ensayos clínicos, ensayos de campo y ensayos comunitarios. Vamos metiéndonos poco a poco en los grupos en los cuales están divididos los estudios epidemiológicos. Hay niveles de conocimiento.
Y en los niveles de conocimiento tenemos los estudios primarios, ¿no? Y cuando nosotros buscamos y describimos un problema o un efecto de la enfermedad, en este caso hacemos estudios explorativos. Cuando nosotros buscamos la asociación entre el factor y la posible causa o efecto, hacemos estudios comparativos, estudios analíticos. Y cuando determinamos el efecto de una intervención, estamos ante un estudio experimental. Estos pueden ser randomizados o no randomizados. El día de hoy nos vamos a quedar con estudios descriptivos, o sea, los estudios explorativos. Vayamos a ver en otro ángulo del conocimiento, la clasificación, ¿no? Tenemos, por decirles a ustedes, que hablamos de epidemiológico primario, el tipo de estudio, los sinónimos y la unidad de estudio. Los estudios descriptivos pueden ser reporte de caso, o sea, de un solo paciente, puede ser de un grupo de personas, una serie de casos, o sea, ¿no? Pacientes en general, o puede ser analítico. Dentro de los analíticos podemos ver los ecológicos, en la cual buscamos una correlación de efecto y causa, se utiliza en poblaciones, puede ser transversal, en la que vamos a valorar la prevalencia y vamos a buscar un grupo de individuos. Podemos hablar de casos y controles en los que tenemos casos valorados, investigados, revisados, y tenemos casos testigos para ver la comparación entre los que se enfermaron y los que no se enfermaron, son grupos de individuos. Puede ser un corte en el cual tenemos que hacer un seguimiento en el tiempo. Más allá de estos estudios observacionales hay los estudios experimentales. Los estudios experimentales, como les decía en la diapositiva anterior, los ensayos aleatorios y controlados, los ensayos de campos, los ensayos comunitarios. Esta pantalla lo que nos sirve es para saber cómo es que los estudios epidemiológicos, ¿no?, pueden ser incluidos dentro de los observacionales, los ecológicos, los transversales, todo este grupo en la que no hay intervención en la población, y los otros en la que va a haber intervención en la población, como son los estudios experimentales. Cada uno de ellos nos da una valoración de evidencia. Lógicamente los experimentales son los estudios más completos, pero para ellos tenemos que hacer estudios previamente observacionales, ¿no? Entonces, la valoración de cada uno de ellos está en relación al nivel de evidencia que puede haber. Este árbol me gusta mucho porque sencillamente nos ubica dónde están los descriptivos, dónde están los analíticos, estos ambos que son observacionales, y dónde están los experimentales, en la que tenemos ensayos clínicos no controlados y ensayos clínicos aleatorios. Entonces, miren ustedes dónde estamos revisando lo que hoy día nos han pedido que conversemos con ustedes. Este todavía es más simple. Este es más simple. Entonces ya estamos en los observacionales, en los descriptivos, y tenemos revisión de diseños de estudio, caso control. Nos metemos en caso y control, ¿no? En caso y control tenemos dos grupos. Los casos son los que se expusieron y no se expusieron y tienen enfermedad, y los controles son los que se expusieron y no se expusieron y no tienen enfermedad. Comparamos dos grupos, casos y controles. Es descriptivo, es observacional. Después tenemos el estudio de corte, que estábamos hablando inicialmente, ¿no es cierto? ¿No? Eh, Sin distribución aleatoria, porque estamos buscando casos. En esto tenemos los expuestos y los no expuestos, los expuestos con enfermedad y sin enfermedad, y los no expuestos con enfermedad y sin enfermedad. Una distribución aleatoria, ¿no?, que no existe la distribución aleatoria, y por lo tanto nosotros vamos a llevarlo a la observación, ¿no?, descriptiva.
Entonces, esta es la primera, que es la que nos interesa a nosotros para la forma definitiva que queramos hacer. Pero también hay otros estudios, en este caso los ensayos clínicos, en la que sí hay una distribución aleatoria, y hablamos de los expuestos y de los no expuestos, y cada uno, si el expuesto tuvo enfermedad o no lo tuvo, y los no expuestos también hicieron enfermedad o no la hicieron. Esto más adelante seguramente ustedes lo van a revisar. Volvamos a lo que son los estudios descriptivos. ¿Qué utilidad tienen los estudios descriptivos para la salud pública? La utilidad es altamente valorable. ¿Por qué? Porque nos permiten en primera mano tener un conocimiento de cómo está yéndole a la población desde el punto de vista epidemiológico. Y si nosotros sabemos qué enfermedades pueden estar en esa población y que en el tiempo pueden crear problemas de salud, entonces nosotros comenzamos a valorar asignación de recursos y también podemos preventivamente tener medidas para evitar los mismos. Por lo tanto, los estudios epidemiológicos descriptivos son el primer paso de la investigación, un factor de riesgo. Pues sí, nos metemos y ahora sí en lo que nos han conversado que hagamos el día de hoy. Estudios descriptivos y qué tipo de estudios descriptivos podemos tener fácilmente para utilizar. Primeramente, el reporte de casos y serie de casos, el estudio de correlación y los estudios transversales. Vamos a definir cada uno de ellos. Cuando hablamos de reporte de caso y serie de casos, estamos hablando de un estudio frecuentemente usado, ¿no? En este caso ya por los clínicos, por la gente que trabaja básicamente con pacientes enfermos, y permite describir y reportar los casos que a nuestro modo de ver son necesariamente reportables, que la comunidad científica debe conocerlos. ¿No? Por lo tanto, ¿no? Debemos tenerlo siempre en cuenta. Pero acá hay una limitación, porque está basado solamente en la experiencia de un reporte, un autor, un médico, o de un grupo de trabajo pequeño que nos está observando un caso que a él o a ellos le pertenece y ellos consideran que debe ser visto por la comunidad. La asociación de algún factor de riesgo puede ser solo una coincidencia y la interpretación de la información está limitada y por lo tanto hay una falta de apropiación de grupos de composición y comparación. No tiene comparación, no tiene valor predictivo en ese momento, pero nos da una alerta de lo que pudiera estar sucediendo en el punto epidemiológico estudiado. Por ejemplo, acá tenemos nosotros, ¿no?, un hepatocarcinoma y su relación de los usos anticonceptivos orales. La tabla de 2x2 tenemos sí o no, los que fueron expuestos, ¿no?, y los tenemos por grupo de edad. Es un estudio descriptivo, no intervino, en este caso, el médico o el investigador en manejar mejoras o empeoramiento de los mismos. Observó nada más. Veamos el estudio descriptivo dentro de lo que es un estudio ecológico. Se dice que los estudios descriptivos de tipo ecológico son estudios de correlación. Las mediciones representan características de toda una población y se usan para describir una enfermedad en relación a un factor de interés como la edad, la estación utilizada en los servicios de salud, el consumo de alimentos, la medición o la valoración de un producto X que se pone en esta población. La medida de excepción es el coeficiente de correlación R minúscula, el cual cuantifica la extensión de lo cual es la relación lineal entre la exposición y la enfermedad. Esto significa que tenemos dos variantes. Puede ser positiva o puede ser negativa. La correlación debe tener un punto intermedio.
Estos estudios ecológicos tienen ventajas y desventajas. Las ventajas, desde el punto de vista descriptivo, es que pueden estudiarse en grandes grupos poblacionales, pueden ser fácilmente realizables, nos lleva a obtener información estadística de primera mano, puede haber una variación en el estudio en relación a la exposición, grupos expuestos y no expuestos que hicieron enfermedad, puede servirnos de estadísticas vitales para una población referida en la cual percibimos que hay una exposición y una enfermedad incierta. La desventaja de estos estudios ecológicos es que no se tiene información de individuos, por lo que no se puede ajustar, sobre todo cuando hablamos de nivel individual, no se puede definir exactamente el problema a un solo individuo, no podemos hacer tratamiento directo sobre el problema de una persona, sino solamente estamos trabajando en forma poblacional. Si hay información, esto no necesariamente son reales, pudiera haber algo de confusión, y si hay que revisar el caso, no podemos hacer corrección de datos, porque sencillamente estos estudios son en campo. Esta es una gráfica en la que se observa, ¿no? La valoración de una enfermedad en los diferentes países que están de Europa, ¿no? Y que tienen incidencia o no de una enfermedad X en relación a la concentración geográfica. Dentro de los estudios descriptivos, además de los estudios ecológicos, podemos valorar por el tiempo que se utiliza para realizar los estudios transversales. En este caso, dentro de los estudios transversales, los más conocidos son los estudios de prevalencia, los cuales se hacen en un determinado momento y es de corta duración el tiempo que se utiliza, ¿no? En el cual la exposición y el efecto son medidos simultáneamente en una población definida. Es la que más frecuentemente utilizamos y con la que ustedes en el camino de su carrera van a hacer rápidamente como experiencia personal o de grupo para poder definir investigaciones futuras. Se utiliza en salud pública. Nosotros decidimos estudios para explorar una causa, una etiología. Nosotros decidimos qué queremos estudiar, ¿no? En base al momento. Por decirles actualmente 2025, todavía seguimos trabajando, estudiando los efectos, ya no las causas, sino los efectos del VIH. Pero aún más todavía, permanentemente en los últimos meses estamos trabajando sobre los efectos del COVID-19. Entonces, siendo estudios transversales, el momento en el que la fotografía, digamos, se toma, son importantes como primer momento o como primer peldaño para la investigación. ¿Qué otras características tienen los estudios transversales? Sirven para estudiar la frecuencia y la distribución de los eventos de la salud y la enfermedad. Miden una o más características o enfermedad en un momento dado del tiempo. Haciendo estos estudios, nosotros podemos explorar y generar hipótesis de investigación. Podemos replicar o crear conocimiento previo para investigar posteriormente. Pero una investigación transversal nos puede servir para motivar otra investigación. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que estos estudios son los con los que nosotros comenzamos a investigar como estudiantes y muchas veces como primeros exploradores científicos en el proceso de investigación.
Acá tienen una tabla en la que hablamos de la prevalencia de los marcadores de hepatitis en sangre de niños de la zona de Túnez, según la edad. Y hablamos de Túnez porque acuérdense ustedes, de la zona de África en la cual la raza negra es preponderantemente visible. Y entonces veamos si dentro de estos grupos humanos expuestos porque efectivamente su estado socioeconómico y sanitario es bajo, entonces tienen o no tienen exposición a la hepatitis. Y vemos que de acuerdo a la edad, ¿no? Va aumentando la presencia, la prevalencia de la enfermedad. Eso es lo que nosotros sacamos cuenta de esta tabla presentada. El SARS-CoV-2 en Lima Metropolitana, ¿no? En el año 2020, su cero prevalencia también fue estudiado. Y se estudió teniendo en cuenta algunos elementos inmunológicos, ¿no? La IgM o la IgG mostró prevalencia, ¿no? La IgM o la IgG más el PCR eh, como elemento de prevalencia global. ¿Qué es lo que sucedió? Si hacemos solamente de forma descriptiva, ¿no? Tenemos que hay prevalencias que observar y tenemos por decirles que hay un rango, sobre todo cuando usamos ya el PCR de mayor sensibilidad, cuando solamente utilizamos IgM o el IgG, la sensibilidad es mucho mayor. Tenemos la prevalencia ajustada en diseño, igualmente. A pesar que ya se ajustó, sigue siendo la prevalencia global utilizando, ¿no? O PCR, utilizando un determinante más. Y finalmente tenemos una prevalencia promedio, utilizando uno de ellos, ¿no? Y teniendo como el grupo estadístico que finalmente el 18.16%, ¿no? De las gentes estudiadas tuvieron SARS-CoV-2 de dosis endémica y ahora. Estamos hablando en el 2000. Todos estos estudios son de tipo descriptivo, observacionales. Pues bien, si estamos hablando de observacionales descriptivos y estamos haciendo una fotografía, como hemos dicho, y por lo tanto estamos tratando transversales, que es más con mayor frecuencia ustedes están haciendo en estos momentos, ¿no? Tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas es que son eficientes para estudiar prevalencia de enfermedades en una población. Se puede estudiar varias expresiones, en este caso las exposiciones, pueden ser valoradas en diferentes momentos, siempre se haciendo los cortes transversales, que son de poco costo y pueden realizarse en poco tiempo. Podemos estimar prevalencias de un solo evento. En general, todas estas ventajas están en relación al tiempo y al costo. Por eso que los estudiantes de medicina son los que más están por ahora. La desventaja, sí hay que saber que existen algunas desventajas. Todas las conclusiones que sacamos no son tan ciertas y tan amplias como quisiéramos. ¿Por qué? Hay que los problemas definirlos, medir su exposición. Hay que ver que al momento de seleccionar los casos, ahí puede haber sesgos por casos prevalentes. La causa y efecto que nosotros ponemos muchas veces no es verificable. Estamos en un estudio en una sola fotografía. Sobre la representación de enfermos en tiempos prolongados de sobrevida o manifestaciones en el curso de la enfermedad no nos permite hacer seguimiento, porque estos estudios transversales son eso y punto.
pudiera ser que en el momento de la fotografía de un proceso de enfermedad, ¿no? Encontremos una causa que en el tiempo, en el longitudinal no sea cierto y por lo tanto estamos ante una causalidad muy débil, desventaja. ¿Qué más queremos saber de los estudios descriptivos que es el conocimiento del día de hoy? Tienen que responder preguntas, los estudios descriptivos, los datos descriptivos, sí. ¿Qué variables esenciales tienen que atenerse en nuestros estudios descriptivos? La edad y el sexo. En casos de poblaciones expuestas, nosotros tenemos que completar los datos de filiación. ¿Qué es importante la religión? ¿Qué es importante el estado marital? ¿Qué es importante los factores socioeconómicos como la educación o los ingresos y la ocupación? Sí, porque pudiera ser que en el estudio descriptivo pudiéramos tener un elemento que nos dé las luces de una posible infección o una posible exposición y que solamente se deba, por decir, a los grupos que tienen una ocupación, que digo, agrícola, o que tengan una exposición porque trabajan como médicos. Entonces, hay variables que tienen que ser manejadas y evaluadas por el investigador. ¿Y esto qué nos permite finalmente? Siempre todo trabajo en investigación, así sea descriptivo, debe tener hipótesis. Van a encontrar ustedes que muchos colegas que también libros y estudios en la cual dicen que los trabajos descriptivos no necesitan hipótesis. Eso es muy cierto, no necesitan, pero no dicen que no deben. Entonces, cuando alguien les dice a ustedes, háganme un trabajo descriptivo y no hagan hipótesis, está bien, hay que aceptarlo, porque no necesariamente tiene que tener hipótesis. Pero en este caso, siempre en investigación tenemos que formularnos una hipótesis de trabajo. No solamente el elemento de objetivo, sino que podemos encontrar, presentar una hipótesis que después será cierta o no, pero aunque el escritivo no lo necesita, nosotros debemos tener una hipótesis de trabajo. En los descriptivos hay una característica de enfermedad en relación al lugar. Desde el punto de vista epidemiológico hemos quedado que el lugar, área geográfica, es muy importante. Pudiera ser que en otros estudios descriptivos no fuera así, pero cuando hablamos de estudios epidemiológicos, el lugar es muy importante. Entonces, la pregunta que debe tener siempre un estudio descriptivo epidemiológico es dónde las tasas de enfermedad son más altas y en dónde son más bajas. Los patrones, ¿no? Los patrones encontrados a partir de estos datos descriptivos han sido siempre contributorios para crear la mayoría de, por decir, cánceres potencialmente evitables. Formular preguntas de investigación relacionadas con el número específico de factores de exposición fisiológica. Es descriptivo y es lugar, área geográfica en la que nosotros hemos encontrado. También nos sirve para valorar los descriptivos cómo están llegando los migrantes y que crean problemas epidemiológicos en un área geográfica nueva a la que llegan. Estamos hablando, por decir, de los venezolanos, que vienen escapando de un régimen dictatorial que al mismo tiempo de ser dictatorial no ha preservado la salud pública y no ha vacunado a gente. Y tenemos muchos niños que llegan sin vacuna alguna y están trayendo, por lo tanto, enfermedades que ya habían sido controladas en nuestro país y que de un momento a otro comienzan nuevamente a aparecer. Entonces, la importancia hay que tenerlo en relación a áreas geográficas y a las gentes que están viviendo o que llegan o que migran.
Todo esto desde el punto de vista epidemiológico. Por ejemplo, tenemos acá un cuadro, una tabla en la que nos habla de áreas geográficas con incidencia masiva, alta y más baja de cáncer por razones de tasas de incidencia. Primeramente por sexo, hombres y mujeres, luego por órganos, su alta incidencia, su baja incidencia y la razón de la tasa de incidencia. Es diferente la de hombres en relación a la de mujeres por su propia naturaleza humana. Podemos, decíamos, formular hipótesis a partir de estudios descriptivos. Sí, decíamos que los propios estudios descriptivos no necesitaban hipótesis. Sí, decíamos que eso no significaba que no podíamos plantear hipótesis. Sí podemos plantear hipótesis de trabajo, decía. Pues bien, pero al final del estudio descriptivo podemos tener nuevas hipótesis para nuevos trabajos. Por lo tanto, cualquier problema de la salud pública, ¿no? El primer paso de la investigación es, y para demostrar una posible solución es una hipótesis razonable y la que queremos finalmente comprobar. ¿Hay métodos para formular hipótesis? Sí. El método de la inferencia, el método de acuerdo a la concordancia, y métodos de acuerdo a la variación del concomitante. El primero nos dice si la diferencia es marcada entre dos grupos de circunstancias. La enfermedad puede ser causada por algún factor particular que se difiere de ella. Cuando hablamos del método de acuerdo con la concordancia, en este caso las observaciones como un simple factor común, un número de circunstancias en las cuales la enfermedad ocurre con alta frecuencia. La tercera forma de presentar una hipótesis podría ser método de variación concomitante. En este caso, las circunstancias en las cuales la frecuencia de un factor varía en proporción a la frecuencia de la enfermedad existen. Entonces, los estudios descriptivos, terminados los mismos, nos dan motivo para iniciar otros estudios presentando una hipótesis finalmente de estudio. Cuando nosotros queremos investigar, cuando nosotros queremos crear hipótesis de los estudios que queremos realizar, estas llegan a ser siempre preguntas. Y estas preguntas pueden ser de interés clínico y de diseño de estudio. Por lo tanto, las preguntas que más tenemos que tener, ahora que tenemos esta IA, inteligencia artificial en nuestras manos para poder trabajar, y depende que nos dé la respuesta adecuada a esta IA, es utilizar las preguntas adecuadas. Por lo tanto, las preguntas son las mismas, ¿no? Si se sabe que existe un problema, si se sabe que de sus características, pero estas características que conocemos son muy pocas, entonces nos podemos formular preguntas que nos instruyen a hacer estudios. Y nosotros queremos también cuál es la naturaleza o magnitud del problema, entonces tendremos estudios, en este caso explorativos o estudios descriptivos. Y queremos seguir profundizando. ¿Quién está afectado? ¿Cómo se comportan las personas afectadas? ¿Qué es lo que saben? ¿Creen o piensan sobre el problema? Entonces, estos estudios descriptivos van más allá. Entonces, hacemos reporte de casos o serie de casos. Todavía podemos avanzar mucho más allá en estudios descriptivos en la cual la encuesta sea representativa y que nos demuestre que hay un estudio clínico y diseño de estudio realizado. Los estudios descriptivos, por lo tanto, son, ya repito, los primeros pasos para hacer investigación científica con todas las ventajas y las desventajas que estamos recibiendo.
Otro ejemplo, se sospecha que algunos factores contribuyen a un problema. ¿Ok? ¿Están algunos factores realmente asociados con el problema? Ejemplo, escasez de fibras de alimentos en un factor asociado al cáncer de colon. Lo primero que tendremos son los estudios analíticos comparativos. Estos estudios analíticos comparativos pueden ser de tipo comparativo representativo, estudios caso-controles o estudios de corte. Siempre son descriptivos. Lo que está en este cuadro lo tenemos acá como un objetivo que llegamos a tener, comparación de características variables. Esto es de acuerdo a nuestro interés, buscando siempre diferencias significativas en su frecuencia. Todo esto para proponer hipótesis. Acá hay un ejemplo. Series comparativas con pacientes con intoxicación inducida e intención en un hospital general en el año 2006. Se comparó una serie prospectiva de 45 pacientes con intoxicación inducida con 104 pacientes con intoxicación intencional. Estamos comparando dos grupos. Se encontró que los pacientes con intoxicación inducida, ¿no?, en relación a los pacientes con intoxicación intencional era lo siguiente: más frecuente en varones, ¿no?, mayor edad, caso, mayor nivel de instrucción, disminuía. Si eran empleados, disminuía. Si tenían mayor nivel socioeconómico, disminuía. Si ingresaron en un estado de estupor, o sea, de descompensación, ¿no?, aumentaba. Si ingresaban en un día domingo, con la intoxicación alcohólica, por decirles, ¿no?, aumentaba. Si eran trasladados por la Policía Nacional, aumentaba. Si habían expuestos al alcohol de forma permanente, aumentaba. Entonces, lo que en este estudio lo que se buscaba es justamente si había asociación entre la exposición y la causa. Por lo tanto, había que valorar de forma descriptiva una investigación comparativa. Otro estudio descriptivo son las series comparativas, como el que hemos conversado, y que nacen de un estudio analítico. Se asocia entre posición y efecto en el estudio caso-control y se valora la enfermedad o el efecto resultado a partir de la exposición. Por lo tanto, tendremos una dirección para medir esta asociación, caso-control. Acá hay algo muy interesante de todo lo que hemos conversado. Categorías de estudios según momento de su realización. Pueden ser longitudinales o transversales, prospectivos o retrospectivos. Los estudios longitudinales son aquellos en los que la medición de un resultado de cada participante se realiza en diferentes momentos durante un periodo de estudio. Hay un periodo de estudio, hay un tiempo. ¿Puede hacerse estudios de corte? Sí. ¿Pueden hacerse estudios clínicos aleatorios? Sí. Son longitudinales. Los transversales, ya ustedes lo conocen, hemos hecho una fotografía, es un corte en el tiempo, ¿no? Y más nos sirve para poder valorar un solo momento. En este caso, ya hemos quedado también que está en relación a estudios de prevalencia y a encuestas realizadas en el momento del. La aplicación de los distintos diseños de estudios observacionales
descriptivos, ¿no? Tenemos nosotros ecológicos, los transversales, los casocontroles y los cortos. De acuerdo a nuestra necesidad, ¿qué tipo de estudio no es más conveniente? Acá tiene un cuadro que valdría la pena que la tengan a la mano para saber a qué tipo de estudio voy a realizar. Si yo tengo una investigación de enfermedad rara, la más sensible para ella es caso control. Si yo tengo una investigación de causas raras, ¿no? Con comprobación de efectos, lo ideal es corte. Yo tengo con múltiples, ¿no? Una multiplicidad de causas, corte. Yo tengo estudios múltiples con exposición y determinantes, caso y control. Yo tengo una medición de correlación temporal, corte. Si yo tengo una medición directa de la incidencia, corte. Si tengo una investigación de largos periodos de latencia, casos y control. Entonces, de acuerdo a lo que yo puedo estudiar, pudiera tener y diseñar estudios observacionales. ¿Qué ventajas existen o, o no lo existen? Si lo son, es alta sensibilidad, media sensibilidad o baja sensibilidad. Acá también. Probabilidad de sesgo de selección, casos y controles. Sesgo de recuerdo, alta. Las transversales, casos y controles. Pérdida de seguimiento, corte. Factores de confusión, la que tiene más alta, ¿no? La ecológica. La descriptiva, la que hemos dicho. Periodos necesarios para realizarlos. Largo, medio, largo. Corto, medio, largo. El corte. El costo, el que tiene más costos son los de corte. Entonces, también tienen ustedes ahí las características de acuerdo a las necesidades de mi investigación. El estudio descriptivo, para, para terminar, es recordarles que está en relación a preguntas. ¿Qué diseño necesito en un estudio descriptivo? ¿Quiénes, dónde, cuándo y cuándo? Netamente, ¿no? Netamente epidemiológico. De estas preguntas, entonces, se necesita, como decíamos, un estudio descriptivo y que involucre las preguntas a todos los segmentos de cuándo, dónde y por qué. Todos estos son descriptivos. Nuevamente, si hay respuestas a preguntas, ¿no? Valoraré yo qué diseño necesito. Por decir, qué exposición produce un determinado daño, cuánto aumenta el riesgo de estar expuesto, qué daño produce la determinación de esta exposición. Se necesitará un estudio analítico. Ya veremos caso control o corte de acuerdo a las características que hemos revisado inicialmente. Otra pregunta, ¿qué diseño se necesita? Se requiere un diseño analítico cuando se desea conocer determinadas condiciones ambientales o personales, esto es exposición, que resultan ser factores de importancia en la causalidad de un determinado daño de salud.
La estrategia apropiada son los diseños analíticos. ¿Por qué? Porque se estudia la causalidad en el tiempo, porque se reconoce su relación de diversas ocasiones, no potencialmente causales. Todo esto analítico. Un ejemplo es la pregunta que se hace para hacer un estudio de hipertensión arterial. Por decirles, hay grupos que están queriendo estudiar hipertensión arterial en determinado hospital, ¿no? ¿Qué me interesa? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago las preguntas y qué corte voy a usar? ¿Qué tipo de investigación va a ser? Ya sabemos que es descriptivo, eso no hay duda, pero ¿qué queremos hacer? Entonces, hacemos una pregunta, ¿no? ¿Quiénes quiero estudiar yo hipertensión arterial? Quiero estudiar a personas por encima de 30 años. Hasta el inicio del siglo era personas por encima de 50. Ahora la hipertensión arterial hemos visto que ya aparece a los 30 años. Ha disminuido la edad y es muy malo por los factores que se están viendo en la actualidad. Entonces ahora se quiere hacer un estudio de prevalencia. ¿A qué está asociada la hipertensión arterial? Los mayores de 30 años. Y vamos a observar que la obesidad es un factor asociado. Entonces, si sabemos que la obesidad es un factor asociado, queremos estudiar la prevalencia en todos los pacientes que tienen sobrepeso. Bien, estudio analítico, ¿no? Y como estamos valorando edad, hacemos los expuestos, los no expuestos, los que enfermaron y los que no enfermaron. Entonces hacemos un caso control. Pero queremos más allá ir. Queremos ver si nosotros dándole dieta baja en sal, disminuye la exposición. Esta segunda fase ya está en relación, lógicamente, a otros estudios no cualitativos de tipo focal. Acá en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es de acuerdo a la intención que todos tenemos de hacer investigación, ¿no? Cómo utilizar, cómo diseñar mi propia investigación, ¿no? En relación a los problemas que yo encuentro y percibo en un ambiente determinado. Tengo que tener en cuenta el estado de conocimiento sobre el problema, tengo que tener como valoración el problema y su ambiente, o sea, dónde lo voy a realizar. Tengo que ver la disponibilidad de recursos para poder realizar la investigación y, por supuesto, la creatividad del investigador, ¿no? En encontrar una área poblacional en la que yo pueda realizar el estudio y que lógicamente tenga las características que yo percibo, por decirles, hipertensos, por decirles, diabéticos, por decirles, obesidad, por decirles, mucha gente quiere estudiar ansiedad. Es el investigador el que diseña en base a los antecedentes del problema que quiere. Pues bien, con todo ello, lo que hemos hecho es para ustedes decirles que los estudios en relación justamente a la descripción, los estudios descriptivos, es todo un bagaje que nos permite iniciar los estudios de investigación científica para los alumnos y para todo el que quiere estudiar ciencia. En este caso, los estudios descriptivos epidemiológicos son los que mejor nos lleva a motivar en los estudios posteriores en los que nosotros llegaremos hasta ensayo clínico quizás, pero que en la primera parte estamos nuestros pininos con estudios descriptivos, la gran mayoría de estos de tipo transversal. Muy bien, es lo que quería mostrarles el día de hoy.